y voy a empezar. Vamos a empezar ya, ¿vale? Estoy compartiendo ya mi pantalla, pero quiero compartir la otra. Bueno, pues buenas tardes. Ya estamos aquí bastantes personas, con lo cual vamos a empezar. Si estáis aquí probablemente es porque habéis visto esta publicación o algo similar en LinkedIn, quizá en otro sitio. Así que, bueno, me voy a presentar. Yo soy Sala Moret, soy arquitecto, estoy aquí en Valencia, España, y me dedico sobre todo al mundo del BIM, especialmente al Revit, a la consultoría, a la formación, a la divulgación, a la docencia. Entonces, bueno, pues quería contar con todos los que quisierais escuchar un poco cómo funcionan las topografías, tanto en la versión 2023 como en la versión 2024, que hubo un cambio muy importante, y luego en la 2025. Voy a ponerme en una segunda pantalla que tengo aquí, un chat. Si, como somos muchos, si nos pusiéramos todos a hablar por el micro sería bastante complicado, pero si queréis escribir, yo tengo el chat aquí al lado y por tanto os voy a poder estar leyendo, ¿vale? Con lo cual, vamos a comprobar lo primero. ¿Veis mi pantalla? ¿Veis mi cámara? ¿Me oís bien? Sí, yo te escucho muy bien. Genial, perfecto. Muy bien. Perfecto, en el chat veo que me estáis escribiendo, así que de maravilla. Muy bien. Pues entonces, la cámara mía no la estáis viendo. En principio deberéis estar viendo mi cámara en algún sitio. Solo tengo una, entonces la estaréis viendo dentro de las cámaras, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir directamente al grano. Me vais a permitir que si alguno de vosotros no nos conocemos, pues que invierta un minuto en presentarme. Si alguno habéis leído alguno de los libros de Anaya o de Amazon que hay sobre Revit en español, pues la culpa es mía, soy el autor de esos libros y además de la formación que imparto regularmente en la Academia Enseñem en Valencia, desde hace más de 15 años, soy instructor de LinkedIn. Eso significa que si tenéis cuenta de LinkedIn o de LinkedIn Premium, podéis ver todos mis cursos sobre Revit que no, y de un montón de cosas más, con lo cual es una idea bastante interesante para formarse. Ahora bien, vamos a lo que realmente nos interesa, a lo que estamos aquí. Mirad, yo aquí tengo abiertos el Revit 2023, el Revit 2024 y el Revit 2025. Los archivos que estáis viendo son archivos algunas veces de trabajo, otras veces son de formación, así que lo que voy a hacer es empezar desde cero. Quiero que veamos muy rápidamente cómo funcionaban las topografías hasta la versión 2023, qué pasó en la 2024 en lo bueno y en lo malo, y qué ha pasado en la 2025, sobre todo en lo bueno. Además, también me gustaría hablaros sobre el proyecto formativo más importante que estoy llevando a cabo desde los últimos 4 años. Es el proyecto del máster de Revit Expert. Al final, no es una formación de BIM Manager, es una formación sobre Revit de alto rendimiento. Luego hablaremos un poco más sobre ella, pero si estáis interesados en formaros en Revit, en adquirir nuevas habilidades o en potenciar vuestra carrera, puede que os interese. Quedaos a escucharla después, por favor. Vamos a empezar con el Revit 2023. Voy a hacer un proyecto nuevo y siempre que empiezo un proyecto nuevo elijo la plantilla arquitectónica, que ni es la mejor ni es la peor, es simplemente una de las que vienen por defecto con Revit. Seguro que sabéis que uno de los trucos, una de las claves para trabajar bien es tener vuestra propia plantilla lo más depurada, completa y automatizada posible. En este caso, no voy a hacer ninguna trampa. Voy a empezar con lo que Revit me da por defecto. ¿Cómo funcionaban las topografías desde Revit 2011, que es cuando yo lo empecé a manejar, hasta el Revit 2023, que es la versión que tenemos aquí? Pues mira, en la pestaña Masa y emplazamiento teníamos lo que se llamaba superficie topográfica o más comúnmente topografía. Y cuando tú tocabas la orden de superficie topográfica,
podías colocar puntos principalmente a una elevación, absoluta o relativa, pero en general una elevación, por lo menos la primera vez iba a ser absoluta, con lo cual creamos una topografía. Estos 4 puntos o los que yo hiciera, cuando yo finalizase, podía ver en la vista 3D que no era más que una especie de sábana. De momento una sábana completamente plana y que uno podía pensar, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? Pues para muchas cosas, porque si yo volviese a la parte de alzado y tocase uno de los alzados, puedo hacer que el alzado corte, que sea el plano de sección en la topografía, y fijaos que yendo a esta vista de alzado, yo estoy viendo la topografía del proyecto. Siempre ha tenido muy mala pata el hecho de que tenga 10 metros por debajo, pero esto es algo que se podía solucionar fácilmente desde la configuración, indicándole que el material, que puede ser tierra o lo que sea, tenga, por ejemplo, 2 metros. De manera que cuando tú proyectabas cualquier cosa, unos muros, me da lo mismo, podías ver tu proyecto muy fácilmente apoyado en un terreno. Si no lo hacías así, tu proyecto está flotando. Y además, si tu proyecto tenía un sótano, pues digamos que no era la mejor opción. Tenías que recurrir a inventos, a máscaras, a regiones rellenadas. No es el camino. El camino era hacer superficies topográficas o, entre amigos, topografías. A esas superficies topográficas, ¿cómo se les daba altura? Bueno, lo podíamos hacer desde una vista 3D o desde una vista de planta. Lo único que pasaba es que si lo hacíamos desde una vista de planta, cuando tú tocas la topografía y le dices editar superficie, puedes colocar nuevos puntos. Permitidme que vuelva a dejar esto en línea oculta para que se vea mejor. Y cada punto adicional que yo le pongo tiene una elevación, por ejemplo, 1 metro. Entonces yo por aquí pues voy a hacerme una pequeña montañita con cuantos más puntos, más definición, de 1 metro. Fijaos que tanto en la vista 3D como en el alzado estoy viendo esa montañita. El nivel 1 o la planta baja no suele ser la mejor elección para hacer esto, porque en cuanto yo paso de la cota del rango de vista, del plano de corte, que suele ser 1,20, ya no se ve bien. ¿Cuál sería el truco o el procedimiento que yo recomiendo? Utilizar la planimetría general, que no es más que una vista de planta baja con el plano de corte muy alto y la profundidad de vista ilimitada. Si entramos en rango de vista, vais a ver que lo único que es un plano de planta baja, nivel asociado nivel 1, a 1000 metros de corte, parte superior 1000 metros, es decir, prácticamente un edificio de 300 plantas, y una profundidad de vista con una parte inferior ilimitada para poder ver piscinas, sótanos, cualquier cosa. Es perfecto para hacer la típica ortofoto de situación y emplazamiento. Esta topografía, si la veíamos en 3D como una sábana y no nos gustaba, podíamos cortarla. Dejadme que oculte la categoría de niveles y entonces activo una caja de sección. Esta caja de sección, en cuanto corte la topografía, me está ofreciendo, como podéis ver, una sección del terreno que yo puedo controlar en altura. No vale mirar desde abajo, porque desde abajo sería hueco. Pero esto es lo que yo estoy consiguiendo con los sólidos topográficos. Se les criticaba un montón, porque para hacer vaciados pues costaba algunas cosas, era un poco más difícil. Digamos que con el tiempo te aprendías todos los trucos. Mirad, si yo quiero hacer algo tan tonto como una piscina, lo que tenía que hacer era volver a masa y emplazamiento y generar una plataforma de construcción. En inglés, building path. Entonces lo seleccionas y la plataforma de construcción era una especie de suelo que debía de cumplir 2 simples reglas. La primera, nunca podía rebasar lo que es la propia topografía. Me dice, no puede rebasar el borde. Si yo esta regla la cumplo y finalizo, lo que tengo aquí es un suelo. En realidad no es un suelo, es una plataforma que puede estar como un suelo pues a la cota nivel 1, por ejemplo, menos 2 metros. Y entonces estoy vaciando, voy a hacer esto más corto, mi terreno en recto. Es como una sección teórica de excavación muy sencilla.
Por supuesto, en el nivel 1 no lo vais a ver. Vais a ver lo verde, porque la profundidad no es suficiente. En planimetría general sí que vais a verlo bien y además podréis seleccionarla. Fijaos que yo toco y tengo la plataforma, cosa que en nivel 1, cuando toco, tengo la topografía. Mucho cuidado con eso, seguro que os ha pasado ya alguna vez. ¿Qué se le echaba en cara a las superficies topográficas tradicionales de Revit? Pues principalmente su inhabilidad manifiesta para hacer desmontes, terraplenes, cualquier tipo de taludes. Teníamos que buscarnos nuestros propios métodos para conseguir hacerlo. Por ejemplo, vais a permitirme que mueva esta caja de mentiras aquí y la plataforma en este lado. Que por cierto, os he dicho que había dos reglas. La primera era no rebasar, la segunda es que dos plataformas no se pueden solapar. Pueden llegar bordecito con bordecito, aquí estoy casi al límite, pero si se solapan no puede. Entonces, bueno, tenemos que saber jugar con eso. Pero fijaos en esto. Esta plataforma la voy a colocar en cota 1 metro. De manera que en cuanto vengo aquí, podemos ver que tenemos una parte que está engrasada con el terreno, voy a ponerle 1,5 metros, y una parte que está por debajo. Esto no es así. Normalmente ajustaríamos el terreno. ¿Cómo hacemos esto? No digo hacemos, porque mucha gente sigue proyectando con Revit una versión 2023 o anterior. Bueno, pues había que hacer un pequeño truco. Dejadme que os lo cuente. Básicamente, lo que tenemos que hacer es crear un área de influencia. Para eso, toco la topografía, marco editar superficie y busco colocar punto. Fijaos que yo sé que la cota de este elemento era 1,5. Dejadme que lo recordemos, pero en anotar, cota de elevación, aquí tengo 1,5. Con lo cual yo quisiera levantar esta parte de la topografía a 1,5 y luego bajar con una pendiente X. Bueno, toco la topografía, editar superficie, colocar punto. Si yo coloco un punto a 1,5 y finalizo, lo que estoy haciendo es modificar todo el terreno, absolutamente todo el terreno, y creedme que eso no es lo que estamos buscando. Entonces, por eso tengo que hacer un área de influencia. Así que lo que voy a hacer es colocar puntos a cota 0 relativas a la superficie, es decir, apoyados en la superficie. Mirad que si yo hago así, clic, 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 unos cuantos puntos, estoy generando mi área de influencia. De momento la topografía no ha cambiado, simplemente le he colocado puntos, plap, 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 apoyados. Y entonces, ahora sí, coloco puntos con cota absoluta a 1,50. Si quisierais un poco de desfase, cualquier otra cosa, pero fijaos que ahora cuando yo coloco un punto, el talud, el cambio, se produce estrictamente desde lo que tengo en mi proyecto y los perímetros que me he generado. De manera que, como podéis ver, es un método bastante bueno para hacer tanto taludes como desmontes o terraplenes. Fijaos que lo estoy consiguiendo de una forma bastante clara. Quizá me toque quitar algunos de los puntos originales, pero en cuanto yo me vaya a una sección para verlo, finalizar, vais a ver que lo que tengo aquí es un talud muy bueno. ¿Es posible hacer rellenos de alguna manera? No. ¿Qué otras limitaciones tengo? ¿Puedo hacer un sótano que encima tenga terreno? Algo tan sencillo, a priori, como que mi proyecto tenga una planta baja y aquí tenga un sótano donde encima tengo terreno. No puedo, no con este método. Hay un montón de trucos para conseguirlo, pero son inventos que nos hemos hecho durante muchos años. Uno de ellos, suelo modificando puntos. Y yo creo que aquí es donde a Autodesk se le iluminó un poco la cabeza. Y dijo, ostras, ¿y si trabajamos con suelos? Y entonces
se llegó a la versión 2024 y cambió todo. Pero fijaos en esto. En el rato que yo llevo explicando esto, no me he centrado en cómo funciona la orden. Me he centrado en para qué tú vas a usar la orden. Obviamente no me he ido a ejemplos súper concretos porque probablemente requieran un estudio mayor. Pero lo importante aquí es cómo hemos utilizado las herramientas que Revit pone a nuestra disposición para conseguir nuestro propósito. Desarrollar proyectos, documentarlos, obtener la información y por supuesto aquí estoy arañando la superficie. Podríamos llegar mucho más allá. Entonces, vamos a ver qué pasa en la versión 2024. Permitidme que este archivo lo guarde. Lo voy a guardar en el propio escritorio y se va a llamar R2023. Tampoco le voy a poner un nombre muy complicado. Se guarda, lo cierro, ya volveré a él cuando me haga falta y minimizo el Revit para irme a la versión 2024. Repito el proceso. Proyecto nuevo, plantilla arquitectónica. Cuando yo estoy aquí, en Revit 2024, se produce un cambio importante. Por un lado, estético. No es algo que sea como súper dramático, pero los iconos se han modernizado. Todos los iconos. La puerta es más moderna que la anterior, los elementos están como más suaves. Vale, se ha producido un pequeño cambio en muchos de los botones, otros no tanto. Pero se produce esa pequeña modificación de la interfaz. Y la otra grandísima novedad es que la masa y emplazamiento deja de llamarse superficie topográfica para llamarse sólido topográfico. Aquellos que estéis familiarizados con modelar en 3D, sabéis que una superficie no tiene espesor, no tiene volumen, simplemente es como un folio que se pliega, mientras que un sólido sí que tiene volumen. Bueno, si yo aprieto sólido topográfico y genero un contorno, el que sea, y finalizo, voy a mi vista 3D y digo, fíjate, tengo una superficie con espesor y además tengo varios elementos. Por ejemplo, pastizales, que parece que tiene distintos materiales. Y si activo la caja de sección, cuando voy a verla, voy a ocultar los niveles, esta vez con el teclado VH, que es un poquito más rápido. De esa forma, fijaos que la caja de sección está un poquito más pequeña, ¿no? Más contenida. Y aquí tengo distintos elementos. En las superficies topográficas de Revit 2023 o anterior, tú tenías un material en sección y un material de superficie. No tenía nada más. Aquí ya empiezo a tener capas. Claro, editar tipo, sale la ventana, editar, y esto es un suelo. Los sólidos topográficos no son más que una reconversión de los clásicos suelos de Revit, con sus ventajas, por ejemplo, multicapa, etcétera, y con sus inconvenientes. Vamos a verlo. ¿Cómo modifico yo un sólido topográfico? El proceso sería muy similar al que estábamos haciendo antes. Tocamos y en vez de editar superficie, modificar subelementos. Créeme, cuando voy a hacer un suelo, tengo exactamente las mismas órdenes. Modificar subelemento. Sí, aparece subdividir, pero es igual. Entonces yo toco mi sólido topográfico y pongo modificar subelementos para aquellos que estéis familiarizados con modificar los suelos para cambiar de altura, hacer una pendiente, crear una rampa a partir de un suelo. Esto seguro que os suena. Fijaos, voy a añadir una serie de puntos y estos puntos, a diferencia de las superficies de Revit 2023,
No me están preguntando aquí si lo quiero absoluto o relativo, me lo están preguntando aquí arriba. Y la base puede ser nivel actual, es decir, nivel 1, punto base de proyecto, reconocimiento u origen interno. Vale. Y un desfase desde la superficie X. Bueno, no estoy seguro de que esto vaya a ser lo más útil, pero lo probamos. Selecciono los puntos. Estos puntos van a tener una elevación de 1 metro. Y voy a la vista 3D y lo primero que debería llamarnos poderosamente la atención es que se ve facetado. No se ve suave. Parece que hayamos ido un paso hacia atrás. Voy a seguir editándolo. Modificar su elemento. Añadir punto. Si yo elijo nivel actual, desfase 2 metros, ¿aquí qué está pasando? Hombre, pues lo que está pasando es algo terrible. Voy a quitar la caja de sección. Vais a ver que el funcionamiento de esto no parece razonable. Lo que está pasando es que esto es muy poco intuitivo. Voy a tirar hacia atrás un momento para poder verlo. Me quedo aquí. Quito la caja de sección y vamos a ver qué pasa ahora. Toco, voy a hacer un mosaico de ventanas para poder verlo y así estoy viendo todo en tiempo real. Incluso, para estar en igualdad de condiciones, lo que me abro es la planimetría general, donde, igual que antes, lo estamos viendo perfectamente. Toco, modificar subelemento y donde tengo añadir un punto, elijo base de elevación relativa a superficie o absoluto. Si elijo absoluto, entonces le puedo decir, vale, el nivel actual estaba a 0, yo quiero que esto esté a 2 metros. Anda, esto sí que se parece a lo que teníamos antes. Yo puedo poner 2 metros y entonces sí que estoy generando una superficie que, dicho sea de paso, sigue siendo bastante más fea de lo que teníamos antes. Y entonces uno piensa, no sé si me está gustando. Aquí tenemos bastantes problemas, porque cuando tú quieres añadir puntos y eliges una base absoluta, tienes que elegir un nivel, un punto de base, un punto de reconocimiento o un origen interno. ¿Por qué no le puedes decirle que sea sobre la cara superior? Sí puede. Tienes que decirle que sea relativo y entonces ponerle sobre la superficie un desfase, por ejemplo, de 1 metro. Fijaos, esto que está a 0,77 o 0,75, cuando yo hago clic, ahora está a 1,75 y esto que está a 1,13, cuando hago clic está a 2,13. Es bastante confuso, ¿cierto? Cuesta bastante más que con las topografías de antes. Parece que hemos dado un poco de paso hacia atrás. Os prometo que cuando le empezáis a pillar el truco, este tipo de errores ya no aparecen. Pero dejadme contaros cómo se hacen ahora los huecos. Porque en masa y emplazamiento ya no aparece la plataforma. Ya no tengo una plataforma. ¿Cómo puedo vaciar? Bueno, pues mi percepción personal es que aquí Autodesk tuvo que sacarlo ya, porque quería hacer ese cambio, pero todavía no tenía todo 100% pensado. Mirad, dentro de arquitectura, despliego componente y busco modelar in situ. Realmente da igual la categoría que coja. Puedo tomar una categoría que sea modelo genérico, aceptar, me da igual el nombre, y dibujo una extrusión. Acepto. Esta extrusión, como podéis ver, está seccionando parte del proyecto. Esta extrusión es una extrusión sólida, pero en cualquier momento la podemos cambiar a vacío, sin necesidad
de ir a crear extrusión vacía. Y aquí podríamos decir cortar uno con otro y se corta. Hombre, el proceso digamos que no es distinto al de la plataforma. Te obliga a hacer un elemento in situ, no te da toda la información, pero puedes volver a él, modificarlo, trabajarlo, editarlo, tocarlo y, bueno, pues hacer algunas cosas. Por lo menos, esta extrusión, como no solamente tiene extrusiones, sino que tenemos fundidos y barridos, nos permitía hacer ciertas cosas. Vamos a probarlo. Suprimir, arquitectura, componente, modelar in situ. Esta vez voy a poner topografía. Me da exactamente igual la categoría. Mientras la pueda cortar, me vale. Y voy a hacer un fundido. Entonces, ahora mismo estoy editando la base. La base va a ser, por ejemplo, una base más pequeña. Y edito la parte superior, que va a ser bastante más grande. Cuando yo acepte, lo que estoy haciendo aquí es algo que en realidad no podía hacer antes. Estoy haciendo una especie de talud, vamos a llamarlo así. Entonces voy a bajarlo un poquito para que realmente se vea la diferencia. Lo voy a colocar por aquí por el medio. Y recordad, porfa, que tenemos que hacerlo en vacío. Oye, ¿por qué no lo haces en vacío directamente? Porque no lo veo bien, porque no me gusta. Me gusta más hacerlo en sólido y luego cambiarlo a vacío. Pero eso es algo personal. Cortar uno contra otro. Y aquí tengo un corte que, como podéis ver, es algo que no podía hacer antes. Puedo hacer un corte como si fuera un ángulo de desmoldeo, ¿verdad? Aceptamos y aquí lo tengo. Hay otro método todavía para aquellos que tengan un poco más de destreza con el programa, que es utilizar masas in situ. Dentro de masa y emplazamiento, aquí tenemos masa in situ. Me avisará de que va a activar el modo de masas porque normalmente están apagadas y acepto. ¿Qué ventaja tiene una masa? Bueno, pues vamos a verlo. Voy a dibujar aquí una masa, pero la quiero dibujar en el plano de colocación de nivel 1 y la quiero colocar en un plano, no en una cara. Si la coloco en una cara, ¿veis que se marca cada uno de los planos? Esto nos va a volver locos si no nos fijamos. Este botón lo tenemos que tener en plano de trabajo. Así que lo cambio a plano de trabajo, nivel 1, y genero mi contorno. Y a partir de ahí creo una forma. Lo bueno que tienen las masas es que son más fáciles de editar. Puedo hacer más locuras, como por ejemplo tocarla, girarla un poco más, por ejemplo, incluso hacerla como más grande. Fijaos que la diferencia de lo que he hecho ahora, lo que tenía antes, pues es que es algo un poquito más, bueno, vamos a decir que es un poquito más orgánico. Esta masa yo puedo utilizarla simplemente para cortar, ¿vale? Esta masa le puedo decir que quiero cortar la topografía con la masa y me la va a estar cortando. Ojo, porque esta masa yo la tengo aquí y es una masa sólida. Tengo que decirle, igual que antes, que sea una masa vacía. Y ahí ya sé que me la va a cortar, si no, poco puedo hacer. Lo bueno que tiene es que esta masa, cuando la finalizo, yo puedo con tabulador tocarla, puedo editarla. Y cuando la toco, me va a costar un pelín, pero voy a poder modificar, como estáis viendo, las formas. Oye, pues qué bien, ¿se pueden hacer ciertas cosas? Sí, sí, no lo habíamos pedido, yo no lo había pedido nunca, pero sí se pueden hacer. ¿Qué otra cosa me genera esto? ¿Cuál de las deficiencias o de los fallos o limitaciones que tenía Revit antes con las topografías me soluciona? El tema de los sótanos. El tema de los sótanos ya lo tengo resuelto. Porque yo puedo generar, me da igual arquitectura, componente, modelar in situ, que una masa. Voy a coger un modelo genérico una vez más. Y acepto. Fijaos que esta vez voy a poner formas vacías, ¿vale? Extrusión vacía. La genero. Aprieto finalizar. Y esta extrusión vacía la voy a poner hacia abajo. Fijaos que estoy haciendo como si fuera un túnel, ¿de acuerdo? Entonces le digo cortar uno con otro
y finalizo. ¡Hombre! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¿Podemos hacer túneles? Bueno, desde luego que sí. Si os soy sincero, esto lo he echado de menos unas 2 o 3 veces en todos los proyectos que he ido haciendo, lo cual no es mucho decir. Por cierto, yo utilizo Revit para hacer proyectos. Es mi trabajo como arquitecto desarrollar proyectos. Y os prometo que cuando quiero incorporar a alguien a mi equipo, no busco un BIM manager. Porque BIM manager tengo uno, que puedo ser yo, puede ser María, puede ser Majo, puede ser Javi. Lo que quiero es más gente que tenga una destreza en Revit descomunal. Quiero expertos en Revit. Siempre queda muy bien decir en inglés Revit Expert. Quiero Revit Expert. No personas que hayan hecho conmigo o con quien sea un curso de 50, de 40, de 80 horas. Alguien que se haya pasado un año trabajando con Revit y aprendiendo de quienes más saben. En este caso, insisto, esa es mi apuesta formativa. Lo que llamamos el máster de Revit Expert, donde cada año hemos ido creciendo en gente y ¿sabéis qué? En horas. Empezamos con menos horas y poco a poco la propia demanda de la gente nos decía, queremos más horas, necesitamos que nos cuentes más, queremos aprender más detalles. Al final, esta quinta edición que empieza en octubre son 450 horas lectivas y 150 horas de trabajo final, de las cuales 50 están tutorizadas. Venís conmigo o con cualquier persona en equipo y estamos resolviendo y desarrollando tu propio TFM. Es un concepto distinto, es invertir en tu propia formación para mejorar en tu carrera profesional o en formar a tu equipo para mejorar el rendimiento del despacho. Pero, dicho esto, ¿qué pasa con Revit 2025? ¿Y qué pasa cuando yo traigo un proyecto de Revit 2023 a 2024? Pues mirad, yo voy a guardar este archivo como R 2024, igual que antes, R 2024. Y voy a plantear que quiero abrir el archivo del escritorio que tenía por aquí de 2023. Se actualiza, por supuesto, y Revit 2024 va a detectar que tengo una superficie topográfica. Claro que lo va a detectar, las conoce de toda la vida, pero no me permite editarla. Muy buena pregunta, Juan Rafael. Ahora iremos a los rellenos. Cuando yo voy a este elemento, no tengo la posibilidad de editar una superficie topográfica previa. Cuando yo toco una plataforma, sí que me permite editar el contorno, modificarlo, hacer lo que quiera con él, pero tampoco voy a poder estar haciendo mucho más. Fijaos que tengo la posibilidad de crear uno nuevo y tengo la posibilidad encubierta de generar no un sólido topográfico, sino un elemento similar. Pero esto es el único truco encubierto que vais a tener para poder seguir haciendo topografía en Revit 2024. Pero no la podéis editar. Entonces, pues no vale para nada. Pero, ¿qué puedo hacer para traerla? Bueno, yo lo toco y le voy a decir que quiero generar un sólido topográfico. Me pregunta cuál es el nivel del base del suelo que voy a colocar, qué tipo de sólido topográfico quiero poner. Recordad que como esto es un archivo de 2023, aquí no estaba pastizales, hierba, terreno, acera, eso no existía, porque todavía no se lo habían inventado. Así que solamente tengo el genérico. Acepto y aquí lo tengo. Vais a ver enseguida la diferencia. Este es mi sólido topográfico totalmente facetado. Aquí tengo los elementos y bueno, pues ahí lo tenemos. Una cosa que teníamos dentro de Revit 2023 y que aquí ha cambiado también es el tema de la subregión. La subregión en Revit 2023 era, bueno, 2023
y anteriores. Era un comando que os permitía simplemente marcar un área dentro de la superficie y ponerle un material distinto. Por ejemplo, una zona de terreno que tú le pones gravilla, o una zona de terreno que conservando la orografía le estás poniendo bosque bajo, césped, arena de albero, lo que fuera. En Revit 2024, con el sistema que se inventa nuevo, lo que aparece aquí ya no está la subregión, sino que dentro de masa y emplazamiento tenemos un elemento adicional. Subdividir, esto lo que va a hacer, fijaos que no es lo que estamos esperando, porque aquí tengo mi suelo topográfico y con esto me genera una especie de suelo encima. Oye, esto está súper bien. Sí que lo está. Fíjate en la altura. 1 centímetro. Estoy colocando un pequeño suelito, una pequeña lámina del espesor que yo quiera para, encima de mi topografía, generar una acera, un elemento, cualquier cosa que quiero poner encima del terreno. Por supuesto, el hecho de que yo aquí tenga este sólido no implica que yo no pueda editar tipo, modificarlo, insertar nuevas capas y ponerle punto 1, punto 2, punto 3 y que esta sea variable y aquí ponerle el típico material hierba, el típico material hormigón y el típico material tierra. Si los escribes perfectamente funcionan, ya lo sabéis. Si escribes algo como no toca, pues no te lo acepta. Así que yo acepto y aquí pues me acabo de generar mi material que lo veo súper bien con mi caja de sección. Pero personalmente, pero esto es una opción mía personal, no estoy seguro de que me haya gustado el cambio en la versión 2024. Me preguntaba Juan Rafael cómo enfocamos los rellenos. Pues realmente no hay un método específico que sea distinto. Los rellenos en las versiones de Revit anteriores se empleaban mediante fases de proyecto y regiones niveladas. A partir de eso, Revit era capaz de calcular de una forma razonable, no era perfecta ni mucho menos, de una forma razonable, cuál era la cantidad de excavación o la cantidad de aporte de tierra que había entre la fase existente y la nueva construcción. Es un poco más complejo porque no mucha gente maneja bien las fases y menos gente maneja todavía las regiones niveladas, pero es el camino, es el camino. Sin embargo, como si le hubieran leído la mente al compañero que ha preguntado, en Revit 2025 es cuando, bajo mi modo de ver, han terminado de hacer bien la orden. Mirad, en Revit 2025 abre un archivo nuevo, plantilla arquitectónica, y aquí entonces empieza a funcionar bien. Mirad, no voy a hacer la misma importación y actualización porque ya sabéis cómo funciona, pero me voy a masa y emplazamiento, sólido topográfico, elijo uno que tenga el de pastizales igual que antes, me marco el contorno y finalizo. Mirad, primera, yo puedo añadir puntos y aquí tengo relativa superficie, absoluto o forzar cursor a X y Z. Oye, de entrada ya tengo uno mejor, pero es que aquí tengo plano superior. Vamos a ver qué es plano superior porque es una grandísima aportación. Voy a añadir un punto a un desfase 1. 1, 2, 3, 4. Ojo, cuidado con lo que estamos haciendo. Fijaos que cada uno de estos puntos tiene una altura distinta porque yo estoy haciéndolo de una forma incorrecta. Vamos a restablecerlo. Cuando yo digo añadir puntos y elijo plano superior, yo aquí
ya puedo colocar los puntos que quiera desde el plano superior. Vamos a poner aquí absoluto, plano superior, elevación 1 metro. Ahora quito los otros que tengo hechos. 1, 1. Elevación 1,5. 1, 2, 3, 4. Para que entendáis qué es lo que ha cambiado. Si este sólido está en el nivel 2 y yo quiero añadir un punto, cuando la base de elevación es absoluta y tengo que poner el nivel actual o el punto de base del proyecto, la elevación de aquí es 3 metros. Tengo que estar calculando cuánto debo subirla. Pero si la elevación es el plano superior y esto es un punto absoluto, yo le digo 1 metro y me lo levanta 1 metro sobre el punto. Esto es lo que yo quería. El concepto de plano superior es literalmente lo que estábamos buscando. Plano superior. Para no tener que estar calculando con la cabeza. De verdad, plano superior es la mejor. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de simplificar el sólido topográfico, quitándole un porcentaje de puntos para suavizarlo. Bien. Y también tenemos la posibilidad, con la versión de Revit 2025, no me acuerdo, de suavizar visualmente esas aristas. Con lo cual, también mejoramos uno de estos puntos que aquí se habían quedado bastante cojos, que visualmente no era atractivo. Entonces, con eso se puede suavizar un poquito. No es algo que yo suelo utilizar porque a cambio de eso, pues, lo suaviza, pero pierde un poquito de información visual. No se entiende muy bien la forma. Pero es que aquí, donde yo creo que realmente lo han clavado, es donde ya no se trata solo de generar un modelado in situ que funcione, de colocar una masa y cortarla que funciona, sino que yo puedo utilizar un suelo, el que sea, a la cota que esté. Vamos a colocar esto otra vez en el nivel 1. Me avisa de que están solapados, bien por ti, no pasa nada, no me importa. Y entonces le puedo decir a este elemento que lo quiero excavar. ¿Excavar? ¿Con qué? Con esto. Y me lo acaba de excavar. A partir de ese momento, esto funciona como una plataforma. Pero es un suelo. Igual es mi solera, igual es mi losa de cimentación, igual es cualquier elemento que yo estaba colocando. Funciona realmente bien. Y además, cuando yo coloco un segundo suelo, vamos a colocar otro que no tenga nada que ver, simplemente para que veáis cómo lo están haciendo. Me va a avisar, se solapan, claro, si es que son suelos para ti. Pero lo toco, le marco excavar y puedo seleccionar elementos como en este caso el suelo. Hay más elementos, pero a mí me interesa más el suelo. Oye, muy bien, mucho más rápido, no lo podemos negar, es mucho más rápido y además es más eficiente porque utilizaré los elementos constructivos que yo ya tenía. Pero no solo eso. Yo toco este sólido topográfico y dentro de sus propiedades, al final, tengo el volumen de excavación separado por elementos, el suelo por defecto y el suelo de parquet, y me indica cuál es el volumen de excavación. Si yo acepto, y esto lo cambiase, por ejemplo, al nivel 2, acepto, claro, aquí ya no lo tengo, ¿de acuerdo? No tengo un relleno como tal. Si quisiera un relleno, tendría que volver probablemente a utilizar el sistema de región nivelada que tenemos dentro de masa y emplazamientos. Que digamos que cuesta un poquitín más de explicar. No tenía pensado, igual me cuesta 20 minutos más y es alargarlo demasiado. Pero que sepáis que con el sistema que se han inventado, por fin podemos estar utilizando estos elementos. Por supuesto, tú puedes generar
más sólidos topográficos y solaparlo y entonces generar un elemento combinado aunque no tengas toda la información. Pero creo que han hecho un gran paso en la versión 2025. Por fin, después de un 2024 que a mí personalmente no me ha terminado de gustar, donde tenemos mejoras y flujos más buenos. Y me gustaría deciros dos cosas. La primera, si me conocéis de LinkedIn, algunos incluso en persona, pero si me conocéis de LinkedIn veréis que de forma periódica publico lo que llamo píldoras de Revit. Es contenido divulgativo sobre Revit, a veces sobre BIM, 100% gratuito. Simplemente lo pongo, quien quiere se suscribe, lo ve, lo lee y probablemente le aporte algo. Son más de 12.000 personas los suscriptores que están viendo quincenalmente más o menos esas píldoras. Quizá ahora en verano me tomo un pequeño descanso. Pero os invito, si no estáis suscritos, a que entréis en LinkedIn y busquéis píldoras de Revit y os suscribáis. De verdad, es, es divulgar con conocimiento que yo creo que es bueno. Y la segunda cosa, planteaos realmente cuánto puede mejorar vuestro equipo, vuestra gente, o quizá vosotros mismos, si invertís un tiempo, un año, los lunes y los martes por la tarde conmigo, desde donde estéis. Me da igual que estéis en Valencia en presencial, que sería lo mejor, que estéis en streaming. 2/3 de la gente que está haciendo el máster de Revit Expert conmigo lo está haciendo en streaming. Y yo siempre tengo dos pantallas y en una estoy viendo la cara de la otra persona y en cuanto estornuda digo, Jesús, y sigo contando. Y si algo no se le queda, claro, tiene que poner la cámara. Si no pone la cámara, no os veo. Es este mismo interfaz, es este programa. Os he puesto el programa que yo utilizo. Entonces, creo que el máster oficial de Revit Expert es algo muy, muy provechoso. Es una formación de alto rendimiento donde sí, las primeras 5 clases o 3 clases empieza desde cero. Pero ¿sabes qué? Que todos los que estáis aquí ya sabíais topografía. Y estoy convencido de que algo en mi forma de trabajar, o en mi forma de contarlo, o en el flujo que os he explicado, os ha valido de algo. Pues imaginad, todos los lunes y todos los martes, 5 horas conmigo, dando leña. Igual que este webinar, mi formación se graba, se comparte solo en este caso con la gente del máster, por supuesto, para que tengáis forma de repetir, de revisar, de volver a ver, he ido al médico, no he podido. Os pongo todas las facilidades porque lo que más me gusta, lo que me flipa en la vida es dar clases. Y es donde disfruto y donde estoy contando todas las cosas. Así que, si os interesa, por favor, pedidme información a mí por privado. Tened una entrevista conmigo. Yo os diré, no te interesa a ti. Te lo voy a decir porque es verdad. O sí, hazlo. O manda a otra persona si tú no puedes. Pero os lo diré honestamente. Valorad si puede ser una inversión interesante para vosotros. He visto que tengo alguna pregunta por aquí de ITL. Si tenemos una cimentación por zapatas, ¿qué hacemos para adaptar el terreno? Nada. Colocas las zapatas. No tienes que hacer nada especial. Porque en realidad tú puedes sacar con una fórmula muy rápida desde Revit la cota de cimentación de la zapata desde el suelo. Y entonces ese es el volumen de excavación a la cara superior de la zapata y ya está. No necesitas estar haciendo vaciados por cada una de las zapatas. Eso sería una pérdida de tiempo increíble. Pero ojo, esto no es Revit 2025, esto valdría para 2024, 2023, valdría para todos. No vale la pena, desde luego no, es un tiempo invertido que no recibes hacer una plataforma por cada zapata, porque además, si encima de la zapata vuelve el terreno y sube el pilar, ahí no puedes. Con lo cual, lo que yo os aconsejo es una tabla. De hecho, uno de los cursos de LinkedIn Learning dedico 2 o 3 vídeos a hacer tabla de excavación de zapatas, donde esa tabla mide el volumen teórico de excavación de las zapatas en base a una regla muy rápida de a qué profundidad están con el terreno, que se puede sacar de forma un poquito manual o más automática con Dynamo, y a partir de ahí tienes el volumen de excavación de la parte de zapata, el volumen de relleno porque le descuentas el grosor de la zapata,
y tienes una aproximación con un pequeño pero aceptable margen de error. Bueno, vamos a ver, antes de seguir contando alguna cosa más, no sé si de topografías, del máster o tantas cosas cruzadas, llevamos casi una hora. Quería preguntaros, para que me escribáis en el chat, algo así porque lo tengo en esta otra pantalla, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis aprendido? ¿Las conocíais? ¿Os he solucionado algún problema? ¿Tenéis muchos más problemas con los sólidos topográficos? Contadme un poco, por favor. ¿Tenéis experiencia con ellas? ¿Habéis descubierto algo nuevo? Me interesa mucho saber vuestro feedback. Mientras lo escribís, os estoy leyendo. Quiero hacer un repaso muy rápido a los puntos que he ido viendo hoy. Mirad, he hablado un poco de fase de proyecto, un gran desconocido para trabajar bien en Revit. Súper importante. Sí, por supuesto, tengo un módulo de fase de proyecto, solo de fase de proyecto, en el máster de Revit Expert. Hemos hablado de masa. Las masas no las maneja bien casi nadie. Son como unas grandes desconocidas de Revit porque no se sabe qué se puede hacer con ellas. Se pueden hacer auténticas maravillas con masas. Todas las limitaciones que habéis oído en algún momento de que Revit no pueda hacer cierta cosa, probablemente con las masas, ni siquiera con Dynamo, con las masas se pueden hacer. Por supuesto, hemos hablado de topografía, claro. Hemos hablado de edición de puntos, claro. Y hemos desvelado algunos puntos. Hay una orden que se llama rango de vista y que a mí me gusta decir que es causa y al mismo tiempo solución de casi todos los problemas de visualización en Revit. Rango de vista tenéis que dominarla bien. Tenéis que dominarla bien. Y además, hemos estado comentando alguna tontería adicional. Os estoy leyendo. Juan Rafael le da siempre o casi siempre error al cortar la masa con el sólido y lo que le comentaba de sacarlo del relleno. Claro, es que las masas son las carga el diablo si no las haces muy bien. Pero que sepáis que podéis fácilmente, si pasáis a 2025, utilizar suelo. Y si además, si no te salen bien las masas, dale una oportunidad al modelado in situ. Es cierto que no tendrás tanta versatilidad para hacer formas más locas, pero el modelado in situ es realmente la respuesta a muchas plegarias, porque lo puedes modelar, es mucho más fácil, más contenido, lo colocas, se ve bien y lo restas. Dale una oportunidad para vaciar. Alejandra dice algo muy correcto, que si se hacía un sólido topográfico, una demolición sobre el sólido de nueva construcción, se podían restar y tener un aproximado de excavación. Sí, no es exactamente así el proceso, se llama región nivelada. Ese es el proceso. Tiene una orden que la tengo aquí, justamente está aquí en la pantalla, región nivelada. Esta orden hace exactamente lo que busca. Básicamente tú tienes una superficie en estado actual, que es lo que tú te encuentras, el terreno antes de hacer la casa, vamos a decir, y cuando llegas a la nueva construcción dices, demuéleme y haz otra. Entonces se genera, no la demueles tú, la demuele él y se genera una vinculación de la vieja con la nueva. Además, recomiendo que le pongáis nombre porque a las topografías les puedes poner nombre. Aquí tenemos nombre, ¿de acuerdo? Entonces yo le llamo la vieja, la nueva, el hueco, la piscina, le pongo nombres tontos, pero que luego en las tablas de planificación me ayudan mucho a seguir el ritmo de cuáles son. Entonces, espero que esta parte os haya resultado interesante. Hay cosas que todavía están pendientes por hacer en las plataformas, en los sólidos topográficos. Fija, cuando le hago un suelo, los suelos los queremos intentar enlazar la base aquí y normalmente nunca hemos podido, porque era una topografía. Pero ahora ya no es una topografía, es un suelo. O sea, en realidad, un sólido topográfico es un suelo topográfico. Y por tanto, he podido enlazar por primera vez un muro
a un suelo. De ese modo, no tenéis que estar haciendo editar perfil, cortando o haciendo cosas raras, pues no necesitáis simplemente que se apoye en el terreno. Del mismo modo que las barandillas lo hacían, como podéis ver, los muros, al menos ya en la 2025, lo hacen perfectamente. Por cierto, Ángel pregunta, ¿cómo funcionaría si tengo una superficie en WG y la importo al Revit? Pues mira, es que es muy fácil, tengo una preparada de hecho. Voy a insertar, importar un archivo de AutoCAD y en el escritorio tenía un archivo que se llama curvas. Recordad, las típicas importaciones de AutoCAD, siempre las unidades ponemos las que tocan, nunca corrijo líneas y voy a poner manual centro porque desconozco la georreferenciación. Así que acepto, vais a ver que la topografía que he elegido no es demasiado pequeña. Y cuando nosotros decimos más allá emplazamiento, sólido topográfico, perdón, desplegamos sólido topográfico, crear desde boceto o crear desde importación, realmente es igual que cuando lo hacíamos en la versión hasta la 2023, crear desde CAD, selecciono, elijo las capas de las que tomar la topografía, que son las líneas, acepto y en unos segundos me lo genera. Aquí lo que tenemos. Aquí tenemos nuestro sólido topográfico. Ya está, ya lo tenemos. Ha sido cuestión de segundos. La necesidad o la condición es que las líneas estén en su cota. Si no, no. Y lo que pregunta Alejandra, oye, ¿se puede hacer la rampa de la misma manera que el suelo, pero con pendiente? Por supuesto, de hecho es la forma de hacer una rampa. Una rampa es una porquería en Revit porque no tiene muchas características que debería tener. Si habéis sufrido la rampa, pues sabéis de lo que hablo. No tenéis multicapa, no produce sombras arrojadas, no se podía etiquetar la pendiente hasta la versión 2023 o 24, no me acuerdo. Las sombras arrojadas son mal, no tienes casi nada. Entonces al final, con un suelo todos nos hemos apañado. Voy a coger este suelo y me dibujo un rectángulo. Aceptamos y este rectángulo, como es un suelo, le podemos decir añadir una línea, por ejemplo, de aquí a aquí y otra línea de aquí a aquí. Lo estoy haciendo totalmente a ojo y súper mal, ¿vale? Y en modificar elementos, toco esta línea con control esta otra y las dos las quería subir, pues por ejemplo, 1 metro. Y ya está. Esto es una rampa y esta rampa es maravillosa porque la puedo etiquetar, le puedo sacar la pendiente, anotar cota de pendiente. Aquí tengo que es una rampa del 24%, claro, la he hecho a ojo. Y desde luego, si yo activo la caja de sección y entro a verlo, pues hombre, tengo todas las capas correctamente cúbicas. Así que, por supuesto, Alejandra, el camino para hacer una rampa bien hecha, para mí siempre va a ser un suelo. Y te preguntas, si estamos trabajando en un archivo en el que está enlazada la topografía, ¿se podría adaptar la topografía a la edificación en el archivo del proyecto o tengo que hacerlo desde el archivo de topografía? Tendrías que hacerlo desde el archivo de topografía. Los vínculos, por definición, no los puedes tocar. O sea, tocar, sí que los puedes tocar, pero no los puedes modificar. Cualquier trabajo que hagas, por ejemplo, ponerte una plataforma, dejarle preparado, lo harías desde el archivo de la topografía. Y a partir de ahí te lo colocas. Ese sería el camino normal. Por cierto, uno de los problemas más grandes que yo estoy viendo cuando hago consultoría a empresas que están trabajando con Revit es que se han centrado en modelar. Han aprendido ciertas estrategias para modelar. Pero al final, modelar es como tener la planta del proyecto en AutoCAD. No te resuelve las entregas. Entonces, para mí, un proyecto de edificación se divide en un proyecto básico y un proyecto de ejecución y luego de ahí, evidentemente, sacar las fichas comerciales y demás. En el proyecto básico hay un 80% de modelado y un 20% de documentación, porque realmente es plano de situación y emplazamiento, que importa el catastro y poco más,
Los de distribución, que pones pues, las etiquetas de las estancias. Los de cotas, donde acotas y pones las áreas. Y alzados y secciones que poco tienen que hacer. Pero en el de ejecución, y aquí es donde la gente muchas veces tiene menos destreza, hay un 20% de modelado. Si lo has hecho bien, ya lo has modelado, tendrás que ajustar los pilares, tendrás que ajustar algunas cosas, no hablamos de instalaciones en este caso, hablamos de la parte más arquitectónica, es que hay un 80% de documentación y ahí es donde te la juegas. Ahí es donde le sacas partido al BIM, en este caso al Revit, o no. En cualquier curso de los que doy yo de 40, 50 horas, no me puedo centrar tanto en la documentación. Intento que haya un 60-40, porque en realidad en Revit tienes que saber lo que quieres modelar. Pero, ¿qué pasa si me das un año para contártelo? Entonces, estamos modelando un 30% del tiempo y el resto estamos documentando. Trabajando el grafismo, para que tú lo veas y digas, me encanta este plano, ¿cómo está hecho con Revit? ¿De verdad? Sí, claro que sí. Oye, ¿y cómo has sacado estos planos? Con Revit. Oye, ¿y cómo has sacado estas tablas? Con Revit. Oye, ¿cómo has automatizado esto? Con Dynamo. Oye, ¿y esto? Con este plugin. Me encanta pensar que a lo que me dedico es hacer ganar tiempo a la gente. Hacerles ganar tiempo. A enseñarles estrategias para trabajar mejor y más rápido. Chicos, no quiero robaros más tiempo. Quiero agradeceros esta hora que lleváis conmigo. Me encantaría que me escribieseis. Me tenéis en LinkedIn, me buscáis, Salvador Moret. Me podéis escribir al correo de la academia, podéis contactar conmigo en cualquier momento. No puedo resolveros las dudas uno a uno porque entonces sería un trabajo aparte. Pero si alguno estáis interesados en mejorar vuestro nivel o vuestra formación, avisadme, escribidme, hablemos. Hablo así, cuento así, escribo así, enseño así. ¿De acuerdo? Un placer a todos y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta pronto.